Tenemos en línea telefónica a Federico Arnillas, él es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Según el INEI, la pobreza es superior al 25.9% en 15 regiones del país. Muy buenos días, señor Arnillas. Muy buenos días, o por lo menos el mejor que se pueda para todas y todos, ¿no? Porque son tiempos difíciles en los que estamos, ¿no? Así es. Son tiempos bastante difíciles. ¿Cuál es la situación panorámica para empezar esta conversación sobre estas 15 regiones? ¿Cuán urgente es atender sus necesidades? Mire, es muy urgente y lo que hay que hacer es combinar dos cosas, atender las necesidades inmediatas y enfrentar los problemas que se nos vienen, porque el escenario nacional, pero sobre todo por causas internacionales, es un escenario muy complicado y como tal está poniendo sobre el tapete el problema del hambre, para decirlo con toda su crudeza, ¿no? Uh-huh. Y en el repaso, en el análisis de esta información, de estos porcentajes de la pobreza superior al 25.9% en 15 regiones del Perú, ¿cuál es la región, en todo caso, que se encuentra con estas medidas de urgencia, de medidas inmediatas? ¿En qué parte del Perú ha crecido más la pobreza? Mire, yo le diría que hay una mezcla entre lo que ha crecido y lo que no se logró bajar antes. Y yo diría que hay 4 regiones que están en una situación emblemática, digamos, y que demandan atención, ¿no? Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Cusco son, desde nuestra perspectiva, digamos, ¿no? Regiones donde el nivel de pobreza monetaria es muy alto, y requiere una atención, ¿no? Habría que incluir a Loreto también en esa categoría, ¿no? Ahora, ¿cuál es el factor común entre estas regiones? ¿Por qué habrían caído en este nivel de pobreza tan extremo? Mire, aquí lo que tenemos es una situación estructural. Son regiones que en general tienen una fuerte presencia de población rural y en el fondo nuestro país ha crecido de espaldas a nuestras ruralidades. Y en ese sentido hay un tema muy estructural. Eso hace que algunos temas sean claves para el futuro, ¿no? Para esta población, y es lo que nosotros llamamos la capitalización de la agricultura familiar, porque son sectores que tienen una economía de base campesina, esencialmente, y no es un sector que haya sido beneficiado o por lo menos de manera significativa, por el ciclo de crecimiento económico que tuvo el país desde el 2004 hasta el 2016, ¿no? Del 2016 para acá hemos tenido 3 factores que han ido complicando la situación, ¿no? Uno, el impacto de lo que fue el fenómeno del Niño, siempre lo vemos en términos de la costa norte, pero no solo tuvo impactos negativos ahí. En Huancavelica mismo se cayó un hotel, no sé si ustedes recuerdan las imágenes del hotel desplomándose sobre el río. Ahí tenemos 3 millones de personas que fueron afectadas por el fenómeno del Niño costero. Tenemos un escenario de crisis política que no es de ahora, que viene desde el 2016, y súmele a eso la pandemia, ¿no? Entonces fíjese que en el escenario de la pandemia, digamos, la situación rural fue menos afectada, pero claro, era muy, muy frágil su situación, ¿no? Y entonces estas son las regiones más, digamos, críticas, diría yo, con sus particularidades, ¿no? Porque Loreto no es igual a Cajamarca, ¿no es cierto? Pero en los dos casos tenemos ruralidades, tenemos actividades fuertemente vinculadas a esa situación de ruralidad, tenemos una población dispersa que no tiene acceso a servicios de agua potabilizada adecuadamente, de saneamiento, ¿no? Entonces, que no tiene acceso
acceso fácil a mercados, que tiene una cadena de intermediarios encima de ellos, ¿no? En los que se quedan, digamos, los márgenes, ¿no? de ganancia de la producción. Entonces, ese es el escenario, y es un escenario compartido, digamos, ¿no? Cajamarca, como decía, Ayacucho, Puno, Huancavelica, Loreto, ¿no? Son regiones que tienen esta situación. A esos habría que añadir, obviamente, Huancavelica, Pasco, ¿no? Claro. Y el propio Huánuco. Fíjese que el rango de pobreza en las mediciones del año 2021, o sea, del año pasado, incluyen a estos 7 departamentos, ¿no? Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno, ¿no? Claro, Ese ahora, es nuestro escenario. este panorama, estas estadísticas que llegan desde el Instituto Nacional, sin duda, nos dicen pues que no se ha abordado a tiempo, no se hicieron muchas cosas, no se aprovecharon el crecimiento, la bonanza. Hubo crecimiento más no desarrollo en todo caso, pero en adelante, ¿qué hacer en estas regiones que hemos nombrado, que son preocupantes? Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Cusco y Loreto. Mire, la primera cosa es, creo que hay que mejorar la producción y la productividad de alimentos, y eso no es solamente para ellos, sino para todo el país. O sea, estamos enfrentados a una crisis alimentaria global, y eso supone que tenemos que invertir en nuestra agricultura familiar para que ésta genere los alimentos para ellos, ellas que están en estas regiones, pero también para alimentar al país, ¿no? Creo que ese es un elemento que es sustantivo, y eso es lo que llamamos capitalización de la pequeña agricultura familiar, que supone, ¿no es cierto?, mejora de las técnicas de producción, y el elemento crítico prácticamente en todas estas regiones, salvo Loreto y parcialmente Huánuco, yo diría que es agua. O sea, no vamos a tener como país seguridad alimentaria si no tenemos seguridad hídrica. Entonces, esos dos elementos son claves en este momento y tienen un efecto directo en la calidad de vida de esta población. La segunda cosa es que esos productos no deben, digamos, tener costos adicionales, y eso quiere decir mejorar la conectividad de nuestros agricultores, agricultoras para llegar a los mercados, reduciendo las mermas. Entonces sí hay un tema de conectividad vial, y en el caso de Loreto de mejora del transporte por las hidrovías, ¿no? Que son elementos claves, ¿no? Y finalmente no perder algo que se nos ha planteado como desafío, pero que es clave también pensando en este espacio rural del Perú, la conectividad vía las tecnologías de la información, el Internet, que hace que las distancias, ¿no?, físicas puedan acortarse para algunos procesos, ¿no?, como por ejemplo el acceso a la información. Un cúmulo de demandas y de necesidades que tienen precisamente estas regiones. En esta época, en estos tiempos en los cuales se debate mucho la presencia de la extracción minera en diversas regiones, tenemos dentro de este cuadro regiones como Cajamarca, como Cusco, incluso como el mismo Huancavelica, ¿no?, donde la extracción de minerales ha sido descollante, pero también los tenemos dentro de este cuadro de pobreza. ¿Se está haciendo un buen trabajo con la repartición de la riqueza que proviene de la extracción de minerales, o hay un factor ahí desarticulado que todavía no encaja dentro de las políticas? Mire, creo que tenemos situaciones relativamente distintas, con grados de confrontación diferentes también, ¿no? Uh-huh. Cajamarca, por ejemplo, efectivamente ha tenido una historia de conflictos, pero yo diría que por lo menos por estos tiempos aparecen con una relación mejor definida entre la actividad minera y la población. No digo que no hayan riesgos potenciales, ¿no es cierto? Pero por allí, digamos, la cosa parece más tranquila, por lo menos por ahora, pero esperemos que se siga avanzando en esa pista hacia adelante. ¿Qué es lo que encontramos en
corredor, lo que se llama el famoso corredor minero, ¿no? Que compromete en especial a Apurímac y Cusco. Ahora, hay otras formas de minería de las que no hablamos y que tienen costos humanos altísimos, ¿no? Si vamos a Puno y hablamos de la Rinconada, 5.000 metros. lo que exactamente, vamos a encontrar y estamos recogiendo el clamor de alguna gente sobre la situación de trata de niños y en especial de niñas, ¿no? Para explotación sexual, ¿no? Lo mismo encontramos en Madre de Dios, que es una de las regiones en el mapa de pobreza de las menos pobres, o sea, las dos regiones menos pobres son Ica y Madre de Dios, con el menor índice de pobreza monetaria total, pero con condiciones de explotación humana terribles, ¿no es cierto? Y en el caso de Madre de Dios, con destrucción, ¿no? de bosque, con afectación a poblaciones originarias no contactadas, entonces, sí, en cada rincón de nuestro país tenemos dos mundos juntos, ¿no? Un mundo maravilloso y un mundo demoníaco. Sí, claro que sí. La dualidad de este enfrentamiento. Para quienes sintonizan el informativo, conversamos con Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Y en este mapa, en estas estadísticas, estamos viendo, ¿no? Dónde se ha incrementado, que son 15 regiones en los que los índices de pobreza han evolucionado. Pero del otro lado, en las experiencias, por ejemplo, en Moquegua, han pasado de tener el 18.2% de pobreza el 2020 a el año pasado, 2021, el 10.2%. Y esta situación también en Tacna, digamos que es parecida. ¿Qué se hizo bien allí y qué deberíamos destacar, en todo caso, para otras regiones? A ver, en el caso, empecemos por Tacna, ¿no? Yo creo que el factor que, desde el punto de vista de las condiciones de vida, la mayoría de la población ha afectado más a la población de Tacna, es en especial la pandemia, el cierre de la frontera Perú-Chile, ¿no? Justamente por la actividad económica y la interdependencia que hay entre Tacna y Arica, ¿no? Interdependencia que me parece que es muy importante y que, dicho sea de paso, favorece al Perú, ¿no? Que brinda servicios a la población de Arica para los que son más competitivos los precios peruanos, ¿no? Pero eso es un problema que se nos ha caído con la pandemia y esperemos que se pueda resolver en el más corto plazo posible. Pero ese ha sido un factor muy muy importante para el caso de Tacna por su perfil económico. En parte también ocurre eso con Moquegua, que también se beneficia de esa cercanía, ¿no? Sin embargo, hay, como sabemos, digamos, esa relación con la minería, por lo menos en el caso de Moquegua, no ha tenido tantos filos conflictivos, ¿no? Lamentablemente sí hay una tensión ahora, digamos, ¿no? En torno a algunos de los proyectos mineros que se están planteando. Y quizás lo que hay que remirar son los términos en los cuales la minería debe desarrollarse en el país, ¿no? Y las mediaciones que hay en términos de las autoridades regionales y locales en el uso de los recursos que la minería genera, porque también sabemos que los recursos del canon no han tenido un uso en general, por lo menos así lo percibimos los ciudadanos, ¿no? Un uso eficaz para mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces, y hay recursos que no terminan de moverse o que se gastan mal gastados, ¿no? Que creo que son parte de las preocupaciones de la gente. Y también hay su cosita ahí de aprovechar el conflicto, ¿no? Hemos visto casos de malos dirigentes, ¿no? Involucrados en estas actividades, ¿no? El acceso, usted hablaba del acceso a la tecnología.
precisamente, y el acceso a la educación también, y lo hemos conversado en uno de los bloques de esta edición del informativo, cuán importante es para mejorar estas condiciones, las condiciones de vida de estas regiones, sobre todo Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Cusco, Loreto, Puno, que se ha mencionado. Mire, yo creo que hay tal nivel de necesidad en estas regiones que todo lo que se haga bien hecho, ¿no?, va a ayudar a las regiones. El problema es que no siempre hemos estado haciendo las cosas bien. Creo que ese es el desafío, hacer las cosas bien sin mirar a quién, ¿no? En este caso habría que decir priorizando a quién, a los más pobres, ¿no? Ese es el desafío, y las necesidades de los más pobres en nuestro país y en especial en estas regiones son poblaciones rurales, y es allí donde el Estado no llega, o cuando llega en pésimas condiciones de oferta de calidad de los servicios, ¿no? Y eso, mire, creo que estamos repitiendo, ¿no?, algo que no terminamos de resolver, y esa es nuestra preocupación, ¿no? Los mayores niveles de pobreza están en las zonas rurales respecto a las zonas urbanas, ¿no? Claro, y fíjese que inmensa, ¿no? Una brecha de salud, una brecha de educación, una brecha de conectividad física para sacar productos, para que la gente llegue, ¿no es cierto? Y una brecha de conectividad tecnológica, ¿no?, internet, etcétera, para estar conectados y comunicados con el mundo, ¿no? Entonces, fíjese en el caso español, una cosa muy interesante fue el resurgir de sus zonas rurales vinculados, de un lado, a actividades de tipo turístico, pero del otro lado, de mejoras tecnológicas en la producción y en el paquete de servicios de los territorios. Pero ¿quién se va a ir a meter, ¿no?, por un camino de herradura, ¿no?, para llegar a un sitio muy bonito? Muy poca gente, ¿no es cierto? Eso es casi turismo de aventura, y por qué no decirlo, de alto riesgo muchas veces en nuestro país, ¿no? Y el sector que se anima a eso es un sector pequeño, ¿no? Sí. Entonces creo que hay que cuidar nuestros paisajes, pero acercar la gente a esos paisajes, y por tanto los medios. El mismo medio que acerca a un turista a un territorio sirve para que ese productor local tenga un mejor mercado en su zona, y en su caso una mejor llegada a los mercados que están fuera de su zona, ¿no?, con costos más baratos, ¿no? Entonces, esa es la combinación, siempre y cuando tengamos en cuenta un factor que va a ser cada vez más crítico: agua. El agua. Nos maravillamos con las montañas de colores en Cusco, ¿no es cierto? Es un gran descubrimiento. La pena es que lo hemos descubierto porque hemos perdido la nieve. Paradójico. Sí, tal cual. Agradecemos al presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas, por haber compartido estos minutos con nosotros. Lo escucharon en más de 70 estaciones a nivel nacional. Muy amable, señor Arnillas. Muy amables ustedes, y un saludo para todo el Perú. Sigamos apostando por un Perú con salud, un Perú con seguridad alimentaria e hídrica, un Perú con buena educación, con empleo, ingresos dignos para toda nuestra población. Muchas gracias, que así sea.